Miquel Torres. Creí que es bicho. Digo, igual tienes aquí relación directa. ¿Le estás llamando bicho a mi alcalde? No, por eso he dicho, pensé que ibas a hablar con el bicho, no con Miquel Torres. No, vamos a hablar con Miquel Torres. Miquel, arratsalde on, muy buenas. Arratsalde on, buenas tardes. Te ha llamado bicho Arantxa. No, de eso nada. No seas mala. Sabes que con Arantxa tenemos una relación muy especial, con lo cual no hay ningún problema. De verdad que sí, de verdad que sí. Algún día contaremos esa relación tan especial que tenéis. Miquel, yo estoy segura de que tú has preguntado a nuestros responsables sanitarios, sobre todo los de la comarca, a ver qué está pasando con Portu, que últimamente, a ver, en las últimas semanas íbamos muy bien. ¿Por qué de repente este acelerón en los últimos días? Bueno, lo has dicho muy bien, además, Coro, en los últimos 5 días había contado los datos, pero bueno, si cogemos los últimos 7 días, pues son casi alrededor de 125 casos, ¿no? Y la verdad es que no es normal cuando teníamos una tasa, pues casi que estábamos en 100 y en semana y media prácticamente pues hemos subido a esos 426 que estábamos hoy. Entonces eso se supone, bueno, pues tendrá que haber algún brote en algún lado. Y la verdad es que no, hablas con los responsables de Osakidetza y te dicen que no, que son simplemente contactos muchos en el índole familiar, intrafamiliar y sobre todo casos esporádicos que se dan y además se reparten por los 3 centros de salud que tenemos en Portugalete de forma homogénea. Es decir, no es que haya uno que se dispare y por tanto tengamos un foco en algún lado, sino que coge los últimos 7 días y en Buenavista ha habido 37, en el centro en Castaños 36 y en Repélega 55. O sea que no hay uno que igual coge los 80 de repente en los últimos 7 días y por tanto, bueno, pues no hay ninguna causa y eso, pues una parte es positivo porque no hay ningún brote en ninguna parte y por otra parte es negativo porque no sabes al final por qué se están produciendo, más allá de, como dice Arantxa, no sabemos dónde está y al final la interacción de la gente, todos los días tenemos que ir a trabajar, relacionarnos con gente y por tanto, pues bueno, pues al final son contactos estrechos que hay, pero como ellos dicen, muchos dentro del ámbito familiar y sobre todo que creen que estamos un poco pues en el pico del tema de la Semana Santa. Has comentado que te han dicho desde la OSI que estaría también en el ámbito familiar, pero otra vez los perjudicados son los bares de Portugalete. Bueno, pues estamos un poco en lo mismo de siempre, ¿no? Es que los cambios que se dan de criterios y las restricciones sin un motivo claro, pues hace al final que vayas a perjudicar siempre a los que sabes que de alguna forma les va a caer siempre, de alguna forma, estalos encima, que es la hostelería. Además, al entrar por encima de 400, mucha gente te pregunta, ¿pero por qué antes 500 y ahora 400? Pues el problema es que no se da una explicación clara y yo creo que el gobierno vasco tendría que decir, oye, se está vacunando a miles de personas, por tanto ya el límite no tiene que estar en 500, sino en 400, pues si estamos en miles de personas, pues tiene que haber menos contagios. ¿Por qué cerramos otra vez el interior y ahora se cierra solamente a partir de las 9:30 después del desayuno y a partir de la 1 y de las 3, de las 4:30 que hay? Pues tampoco es claro, ¿no? Porque al final para los desayunos y las comidas estamos igual de sentados que si estamos a las 11 del mediodía comiendo un pincho de tortilla y estamos comiendo un zurito. Es más, estás menos tiempo que si comes sentado. ¿Hay más contagios en horas que en otras? No, pues simplemente di pues para que los bares pues tengan una posibilidad de abrir, pero claro, estás favoreciendo a los que tienen terraza frente a los que no pueden tener terraza, ¿no? Es decir, se incita a una criminalización de un sector que yo creo que es el que más está pagando esta situación y todavía no nos hemos dado cuenta que teníamos que convivir con esta situación y que mientras no nos vacunemos a todos, al final esto va a ser una montaña rusa de subir y bajar, pero en eso no puedes perjudicar a un sector económico constantemente. Yo creo que tenemos que intentar de alguna forma convivir con esta situación. Teníamos unos horarios hasta las 8 de la noche, unas restricciones de todo el mundo sentado, 4 personas, que yo creo que eso en otros municipios del entorno serán las mismas circunstancias y no suben tanto como subimos nosotros, y nosotros bajaremos y subirán otros de repente, como nos pasó a Sestao, que era el que menos tenía y de repente ha vuelto a subir. Es decir, son una serie de vaivenes que no tienen una explicación de pueblo perimetral, como ahora tengamos un cierre que personalmente, si me permites, Coro, me parece un poco de chiste. Me parece a mí que este cierre perimetral lo han hecho para los jubilados, porque claro, todos tenemos edad laboral y todos tenemos que ir a trabajar y por tanto puedes salir del municipio porque tienes que ir a trabajar, montas en autobús, en tren, en metro y por tanto los únicos que no pueden salir a trabajar porque no trabajan son los jubilados, que por cierto son los que están vacunados. Entonces, claro, al final la movilidad no la vas a parar por este cierre perimetral, porque además si puedes ir a un centro comercial justificado económicamente, el que no va a un centro comercial es mi padre, que tiene 83 años. Vamos nosotros, que somos donde más edad de contagios hay, y los que vas a poder salir porque puedes justificar por tema laboral, etcétera, etcétera. Y por tanto, pues o al municipio colindante. Puedes salir a Sestao, a Santurce, a Trápaga o a Guecho, uno de Portugalete, porque puede hacer alguna actividad socioeconómica. Pero sin embargo, no puedes ir a Ortuella, no puedes ir a Musis o a cualquier otra cosa. ¿Por qué? ¿Porque hay más contagio en Musis que en Sestao o en Santurce para alguien de Portugalete? No, simplemente porque tienes que hacer un cierre perimetral que al final es un poco por decir que haces algo, pero eso no supone que vaya a bajar los niveles de contagio, sino que simplemente bajarán pues porque avanza la vacunación o porque hemos tenido una subida
por X motivos que nadie te explica el por qué, porque si no hay ningún brote, y al final, bueno, pues pones una serie de medidas. No, ahora ya no se pueden hacer 6 personas juntos en deporte, solo 4. Pues hombre, antes hacíamos en 2 grupos de 6, pues haremos en 3 de 4. Pero ¿alguien cree que no va a tener interrelación el deporte escolar? Los chavales ahora se les va a poner de 4 en 4 y antes se les ponía de 6 en 6. No tiene mucho sentido, pero bueno, yo creo que es difícil gestionar esto, pero por lo menos que se explique claramente un poco la situación, porque ese es el problema que la gente tiene, está cansada porque no se explica claramente. Jo, Miquel, Arantxa está aquí. Bueno, yo es que estaba diciendo con todo con la cabeza, es que son mis palabras, te lo juro. O sea, es que son cosas que siempre hablo con Coro, ¿no? O con otras personas que no entiendo lo que decía Miquel, lo del interior de los locales. A ver, no será más... Yo cuando me voy, como decía Miquel, a tomarme un zurito con mi pareja o con mi amiga X o quien sea, ¿no? En tus grupos de 4. Vale, te quitas la mascarilla, pero es que, por ejemplo, para comer estás más tiempo, se supone, con la mascarilla quitada. O sea, es que, o cómo vas comiéndote el plato de lentejas a lenteja, no sé cómo decirte, es que son cosas que son un poquito absurdas. Sí. Lo comentaba él también, el tema del deporte escolar, vale, no pueden estar los chavales tanto, pero es que luego van a estar en el parque. O sea, no sé cómo decirte, son cosas que no tienen mucha... para mi cabeza no tienen mucha lógica, no lo sé. ¿Quién no sale del municipio? Los jubilados, porque no tienen capacidad ni de transporte, pero son los que están vacunados, que son al final los que no se van, en principio no se van a contagiar. ¿Quiénes salimos? Todos los que estamos en edad laboral a trabajar, al centro comercial, justificados económicamente, y que son donde el más grado alto hay de contagio. Entonces, al final, yo creo que hacemos ese perímetro para los jubilados, porque claro, al final... Sí, yo le decía ayer a Coro, ¿sabes qué? Te decía, oye, que tú no te vas a escaquear, que tienes que venir a trabajar. Porque claro, efectivamente, Coro, Portugalete, ¿no? Que se supone que estáis confinados. Estás aquí en Baracaldo. O sea, no sé cómo decirte, es que son cosas que no tienen mucha lógica. No sé. Yo estoy un poquito así flaseada, porque como estoy acostumbrado a oír a los políticos decir las frases manidas de ya sabéis, usar la mascarilla, no os juntéis con gente, de repente cuando llega un político y dice este cerramiento perimetral es de chiste, no tiene sentido por esto, o sea, estoy intentando todavía bajar a la tierra porque no es habitual tu discurso, Miquel Torres, de verdad que no es habitual. ¿Por qué? Pues porque encima, a ver, tu partido es socio de gobierno del Partido Nacionalista Vasco en el gobierno vasco, o sea, de repente ver en un político un discurso que es el de la calle, el de la gente que dice, es que como a mí no me lo expliquen yo no lo entiendo, porque no lo entiendo bien, es que sorprende, la verdad es que sorprende. El problema es que yo sé que esto es muy complicado gestionarlo, pero ya que pones estas restricciones, por favor, que se expliquen claramente el por qué se ponen. Pero el problema es que las ponen y no te explican el por qué, no te explican el por qué el cierre perimetral se hace de una forma tan laxa que todo el mundo puede salir. Es que todo el mundo puede salir, pero no es un cierre perimetral. Los únicos que no salen son, como te he dicho, los jubilados, porque a no ser que acompañen a su hijo o sus hijos les acompañen a otro, al final son los que nunca salen. ¿Quiénes salimos? Pues todas las personas que tenemos menos de 65 años, que son los que todo el mundo, los estudiantes se tienen que mover, las personas que trabajan se tienen que mover. Y si tienes la mala suerte de no trabajar, puedes desplazarte a otro lugar por un tema socioeconómico. Entonces, nos desplazamos toda esa gran parte de la población que es donde está viendo esos niveles de contagio. Entonces, al final, claro, tenemos las restricciones más duras que hay. Y vamos los últimos en temas de vacunación y somos los primeros en niveles de contagio. Entonces, hay algo que no está funcionando, dentro de todo lo complicado que es, y que yo la verdad que no es fácil gestionar eso, pero por lo menos que se nos explique bien las cosas y que se nos digan por qué se ponen estas medidas. Porque si tú subes de 400, que te pongan estas medidas tan laxas, salvo para la hostelería, que es catapum. Pues otra vez estamos en las mismas. Bajaremos en Portu, pero no bajaremos por las medidas. Yo creo que vamos a bajar por la propia inercia que se bajar. Y otros que están bajos subirán. Y entonces al final, bueno, pues vamos a estar en esta montaña rusa pues, continuamente. Y por tanto yo creo que igual tenemos que empezar a hacer la reflexión de que tenemos que saber que tenemos que convivir con esta situación, que habrá momentos que estemos altos y otros menos bajos, que tenemos que seguir con las mismas medidas de precaución, pero que mientras no avance la vacunación, pues va a ser imposible pues tener una estabilidad. Y por tanto yo creo que en eso es lo que tenemos que empezar a concienciarnos. Y yo creo que ese es el discurso que hay que empezar a dar, porque necesitamos dar un poco de optimismo a la gente y sobre todo de ver que la luz al final se puede ver, porque al final, claro, ya dice el Endacari, no, el verano este va a ser más restrictivo que el anterior. Joder, pues si va a ser más restrictivo que el anterior y supone que la vacunación avanza una barbaridad, pues no sé, no le veo yo con el de Cantabria ahí en el paseo de Charlotte cambiando anchoas. Y hace un verano que no había ni vacunas y avanzábamos la pandemia, todo se podía marchar. No tiene mucho sentido. Al final es que son situaciones en las que, bueno, pues son cosas que suceden y hay que... Y yo, claro, como alcalde también... A ver, Miquel, que nos estamos riendo porque es que tu reflexión... Es un ciudadano... Es verdad, no estaría viendo al alcalde de Portugalete, Miquel Torres. Estáis viendo a un ciudadano como vosotros que estás ya
Harto, sí. O sea, porque son ya medidas y una cosa es otra y luego dentro de una semana te la cambian y te ponen otro y de repente eran 500 y ahora son cuando llegas a 400 y ahora tiriri, pero como dice Miquel, pero no te dicen tampoco el porqué. O sea, mira, es que hemos pensado que esta medida es así porque sabemos que, bueno, sabemos no, porque nadie lo sabe, ¿no? Que haciendo esto sí que vamos a conseguir. No, es que yo creo que igual como se está, ¿no? Que hasta ahora había estado muy bien y ahora ha entrado en zona roja, ¿por qué? Pues porque no había tenido tantos contagios. O sea, quiero decir, al final ahora como igual hay más población que ya ha pasado, te lo juro, el virus. Yo no sé. No sé cómo decirte, igual por eso. Santurchi ya tiene inmunidad de rebaño y por eso no tiene. Pero eso te voy, que como tampoco sabemos, es todo tan. Sí, y no hay una explicación clara. No sé. Pero me ha hecho gracia ese joe, que va a ser es que has tenido la misma reflexión que yo ayer. El verano que viene, más restrictivo que el anterior, o sea, ya que me van a quitar la piscina, pensé yo. Pero es que, Coro, eso es una irresponsabilidad y da igual que esté mi partido en el gobierno vasco también, pero eso no tiene nada que ver. Yo hablo como alcalde y como alcalde al final es que ver la situación, claro, porque gobiernas a pie de calle y estás aquí continuamente con la hostelería, con el comercio, con los vecinos. Claro, el decir, un lehendakari dice, no, es que va a ser más restrictivo que el anterior. Pero por favor, ¿cómo puedes decir eso si se supone que en verano tenemos que tener ya que es el 50% de la población vacunada y va a ser más restrictivo que el anterior cuando no teníamos a 0 personas vacunadas? No tiene sentido. Cuando llevamos más medidas de protección que las que llevábamos en el verano pasado, que nos hemos todos acostumbrado a llevar la mascarilla, que todos sabemos que tenemos que estar 4 personas en las mesas, que sabemos ya un poco cómo comportarnos mejor que hace un año. ¿Y va a ser peor que el año pasado? Pues hombre, por favor, y es que para dar ese tipo de mensajes, pues yo prefiero que se diga a la población, tenemos que convivir con el virus, sabemos que está ahí, sabemos que tenemos que tener la máxima precaución y tenemos que esperar a que nos vacunen todos. Están vacunando a las personas mayores, que son las que tienen más riesgo con eso, y por tanto, bueno, esperemos que este verano, y seguramente si hacemos el esfuerzo, estaremos mejor. Ese es el discurso que hay que hacer, no puedo decir, porque está la gente ya con una desmoralización, y bueno, al final, si la clase política te desmoraliza o usa solamente el tema del virus para pelearse políticamente, apagámonos y nos encerramos en Porto y, oye, nos olvidamos de todo y ya vamos a ver cómo lo hacemos aquí. Claro, porque luego, lo acabas de mencionar, está tu función como alcalde. Se dice desde arriba, lo poco que se explica, al final resulta desconcertante, y los que luego tenéis que enfrentaros, entre comillas, en el día a día a los colectivos afectados, por ejemplo, los hosteleros, sois los alcaldes. En tu caso, ¿qué te han dicho de ayer a hoy los hosteleros de Portugalete que, por ejemplo, no tienen terraza? Bueno, sé que hay un esfuerzo por parte del ayuntamiento, estáis viendo ahora la forma en que se puede instalar terrazas en los aparcamientos, pero eso también supone un enfrentamiento, entre comillas, con los vecinos que no ven bien que les quiten los sitios para aparcar, para poner bares. ¿Qué te ha dicho hosteleros que te habrán dicho de ayer a hoy? Es que, Miquel, yo no tengo terraza. O sea, ¿cómo hago para seguir dando cuando acaba la hora de las comidas, para poder seguir dando servicio y poder seguir ganando dinero? ¿Te habrán dicho gente de Porto eso? Sí, además, curiosamente, ayer teníamos programada de la semana anterior una reunión con los hosteleros, y justamente en la reunión que teníamos había una persona que tenía terraza y otra persona que no tenía terraza. Entonces, claro, el de terraza, pues está claro que puede abrir bien, pero la persona que no tenía terraza decía, Miquel, es que yo no voy a abrir, porque para abrir de 6 de la mañana a 9 de la mañana, porque mi clientela no es de desayuno, sino es más de todo el poteo de la mañana y por la tarde, y si solamente puedo consumir en interior esas horas, claro, a mí no me va a entrar nada, entonces no me merece la pena abrir porque los gastos son más para que me entren 4 personas hasta las 9 de la mañana y 2 personas desde la 1 hasta las 4:30, porque no puedo a las 4:30, porque si es de poteo la gente se va a las 3 y empieza a potear igual a la 1:30, pues no puedo abrir. Entonces, claro, estamos haciendo pues un poco con cirugía estética que los bares que no tengan terraza nos pidan para la posibilidad de poder habilitar algún aparcamiento, que se libere ese aparcamiento, como el toque de queda de la hostelería es a las 8, pues luego liberar el aparcamiento para que la gente pueda aparcar de noche y bueno, pues estamos haciendo con cada uno de los bares que nos está solicitando, que no son muchos por cierto, porque muchos de ellos al final tienen la posibilidad de poner su terracita, pero bueno, no son muchos los que necesitan, pues vamos a intentar concederlos y un poco salvaguardando pues la seguridad de la gente que esté en la calzada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues en eso vamos a hacer un esfuerzo y yo creo que la gente, los vecinos tienen que ser comprensivos que durante un periodo de tiempo hasta que esto pues pueda pasar, pero es un desmoralizante porque al final Porto es hostelería, es comercio y hostelería es importantísimo porque una se retroalimenta con la otra. Si no hay hostelería, la gente también sale menos. Por tanto, va menos al comercio. El comercio hace que la gente también vaya a la hostelería. Y luego, al final, claro, es que son auténticos dramas de personas que han cerrado bares y que no pueden volver a abrirlos a no ser que se normalice esta situación. Y, por tanto, la única forma que se normalice es que seamos conscientes de que la vacunación avance y que convivamos con lo que tenemos. Cada uno poniendo la responsabilidad de tener sus medidas de seguridad. Es cierto que muchos dicen, pues yo no llevo mascarilla y me va a contagiar. Efectivamente, pero también te puede atropellar un coche cuando vas y cruzas la carretera y tú conduces bien. Pues bueno, pues es algo con lo que tenemos que convivir, cada uno con la máxima precaución. Y mientras no demos discursos positivos de esperanza, pues la verdad es que esto es un drama y es una tragedia auténtica.
Mikel, te agradezco como siempre que hayas sido tan directo y tan claro. No sé si te va esto a acarrear algún conflicto interno político, no lo sé. Echándome de mi partido, de verdad. La culpa la tiene Coro, ya sabes, Mikel. Yo no sé si te va. Yo la verdad te lo agradezco, sobre todo como portugaluja y como periodista, que siempre des unas entrevistas tan claras, porque harta ya de escuchar en 13 meses de pandemia el mismo rollo de siempre, que alguien se salga de la norma y de la pauta, se agradece, la verdad, Mikel. Decir que lleven mascarillas, separación, gel, eso es como decir que montas en un coche y te muevas el cinturón de seguridad. Es que no puedes decirlo más, es que ya es obvio. Pero todo eso no impide que al final te contagies o te dejes de contagiar, porque al final tienes la interacción en tu familia, en tu trabajo, en tu entorno, con los vecinos, con la gente del deporte escolar de tu hijo, con tus padres, con el entorno de... Al final es imposible gestionar todo eso y en algún momento, aunque tú vayas con toda medida de seguridad, te contagias. Si te tienes que contagiar, te vas a contagiar, no vas a poder evitarlo y por tanto hay mucha gente que es hiperpulcro con toda esta medida de seguridad y se ha contagiado. Y son personas que, vamos, no te la acerques a 5 metros, pero se ha contagiado. Es que somos gente sociable, al final lo que decía Mikel, es que no puedes estar durante un año y pico sin tener ningún contacto con tu ama, con tu aita, no sé cómo decirte, a ver, es que es ya por naturaleza humana, no te digo que te estés achuchando ni que estés, pero jolín, es que no puedes, como dicen, el mínimo contacto, ya, pero el mínimo contacto tampoco puedo ver cómo están mis aitas o cómo puede estar, no sé cómo decirte. Sí, no puedes dejarles. Es que es un momento que no te están diciendo, venga, que esto es una semana, son 2, no. Es que ya llevamos un año y pico y es que no puedes estar así. O sea, no sé. La esperanza, por tanto, está puesta en la vacunación. ¿Qué tal va el Subialde? ¿Se sigue vacunando ahí? Sí, están vacunando ahora, están poniendo la segunda dosis a los que le pusieron hace, me parece que 20 o 30 días la primera dosis y, por tanto, bueno, pues están ahora lunes, martes y miércoles poniendo esa segunda dosis, con lo cual, bueno, pues avanzando. Tenemos mucha gente mayor en Puerto y eso quiere decir que, bueno, pues al final todo ese ritmo de vacunación en Puerto es muy intenso. Yo creo que acababan ya con la segunda dosis el miércoles de las personas mayores de 80 años y bueno, y ya están empezando a llamar a la gente, ya lo saben los vecinos, a los de entre 76 y 79 años. Hoy, por ejemplo, también me decía una señora que le tocaba vacunarse en el ambulatorio de Repelga, que cuando ha llegado le han dicho que se han acabado las vacunas. Es una cosa de verdad y no se han podido vacunar. Yo digo, es una cosa de verdad. Pues bueno, son cosas que suceden y, bueno, suceden, perfecto. Pero, hombre, por lo menos si se van a acabar y no tienes a la gente que has citado, pues llámales antes para que no tengan que ir. Que puede pasar, lo que sea. Pero bueno, son situaciones, bueno, eso son anécdotas. Pero en ese sentido, pues todo eso al final es una bola que al final pues va un poco cansando. Y yo comprendo que es muy complicado gestionar eso y, bueno, pues entonces tenemos que poner un poco de nuestra parte. Bueno, podría ser peor, fíjate lo de ese estado del viernes pasado, que tuvieron que volver porque les habían metido días antes suero fisiológico, o sea que... Sí, efectivamente, pues suelen pasar, bueno, pues yo comprendo que en esas situaciones pueden pasar, son anécdotas, pero lo que no es anécdota es lo que estamos viviendo ya desde hace un año y de alguna forma la información clara y transparente que se nos pide a todos. Y en ese sentido yo creo que la gente lo que demanda por lo menos es una información clara, transparente, que le expliquen bien las cosas y que no cambien cada mes de normativa sin saber por qué, porque lo decide el LABI y al final, bueno, pues el LABI decide eso, pero no sabemos por qué bajamos a 400, por qué sí desayunos y comidas, que muchos hosteleros me decían, claro, así no me cierran el bar y como no me obligan a cerrar el bar, pues entonces al final las ayudas no tenemos derecho a las ayudas. O el cierre perimetral, que no puedo salir a los de Porto o Musquis, pero sí podemos ir a Sestao, a Santurce, al Valle de Trapa, a cruzar la ría, ir a Guecho, irnos hasta el Puerto Viejo, tomarnos algo allí con el mundo. Son cosas que... Que sí, es cierto, la verdad es que hay cosas que no tienen mucho sentido. Mikel, es que ricasco. Nada, a vosotros, es que ricasco. Hasta otro día. Agur.